Buenas tardes a todos, muy bienvenidos a este seminario y especialmente le doy la bienvenida y mi agradecimiento porque participe al profesor Rafael Sánchez Aristi. El profesor Rafael Sánchez Aristi es uno de los más importantes juristas españoles en este momento y tiene un largo currículum. Él es profesor o catedrático, como se dice en España, a los profesores titulares de Derecho Civil de la Universidad Rey Juan Carlos desde 2018 y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid desde 1998. Bajo la dirección del profesor Rodrigo Berkovich, su tesis titulada La propiedad intelectual sobre las obras musicales fue distinguida con el primer premio Francisco de Asís Sancho Rebullida de la Universidad de Navarra en 1999. Bueno, desde 2021 es socio del área de propiedad intelectual del despacho Cuatro Cases y anteriormente lo fue del despacho de Uría. Fue letrado jefe del Servicio de Estudios e Informes del Consejo General del Poder Judicial y ejerció como magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Guadalajara. Forma parte de la ALADA, que es el capítulo español de la ALAI, la Asociación Literaria Artística Internacional, del que fue antes su presidente y su secretario. Es uno de los vicepresidentes del Instituto Interamericano de Derecho de Autoría. Bueno, algo muy para destacar es que de 2010 es el subdirector de una de las revistas más interesantes en lengua hispana de la revista PI de propiedad intelectual, dirigida por el profesor Berkovich, de la que había sido secretario antes de su creación. Entre 2018 y 2021 fue director del Anuario Iberoamericano de Derecho del Arte. Bueno, es autor o coautor de varias monografías, ha colaborado en tratados, comentarios legislativos y manuales, y cuenta con varias decenas de publicaciones en forma de capítulo de libro y artículos o comentarios de diversas revistas científicas. Es además coordinador y profesor del módulo Entorno Digital Europeo del Máster de Propiedad Intelectual de la Universidad Carlos III de Madrid y además imparte clases en el Máster de la Sociedad de la Sociedad Digital de la Universidad de Alicante, en el Máster de Derecho de la Competencia de la Fundación Pons y en el curso de especialista en Derecho del Arte de la Universidad Carlos III de Madrid. No sigo mencionando su carrera, su currículo, porque ya ven ustedes que tenemos hoy el enorme privilegio de contar con la presencia de uno de los más destacados juristas en el mundo hispano
americano. Em, el tema de hoy, bueno, la última publicación que yo le conozco es una actualización que hizo el Instituto Autor de la Sociedad General de Autores y Compositores de España, perdón, Autores y Editores de España, eh, que fue la actualización de un libro con las eh, 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 con, no, perdón, con, sobre las más relevantes sentencias o más que sentencias, resoluciones o u opiniones prejudiciales del Tribunal de Justicia Europeo. Como ustedes saben, el Tribunal de Justicia Europeo es un tribunal sumamente importante cuyas eh, dictámenes o resoluciones, más que eh, resolver, unifican la jurisprudencia de los distintos tribunales de las eh, jurisdicciones de los países de la Unión Europea. Eh, el Tribunal Andino de Justicia o de la Comunidad Andina sigue también este modelo. Nosotros, digamos, no se nos aplica a nuestros países esa jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo, pero no por eso no deja de tener una enorme influencia por la importancia que tiene ese tribunal, como por eh, eh, el valor de esas eh, resoluciones y porque además van a regir en todos los países de la comunidad de la comunidad de la Unión Europea. Pues bien, no ocupo más tiempo. Le vuelvo a agradecer mucho, mucho a Rafael que haya aceptado este, hace muy poco, durante el último congreso en París de la LAI, esta invitación y que ahora se haga presente con nosotros y lo escuchamos con muchísima atención. Gracias y bienvenido nuevamente. Muchas gracias a ti, Delia, y a vosotros por la invitación del Consejo de la Abogacía de la Capital Federal. Para mí es un placer acompañaros y poderme dirigir a vosotros. Y al revés, acepté encantado la invitación de una jurista a la que admiro y quiero mucho, como es Delia Lipstick, que es toda una eminencia a nivel mundial en materia de derechos de autor y derechos conexos. Así que cuando me propuso hacer esta conferencia no dudé un momento y debido a la temática, ella me conectaba esta intervención con ese volumen que ha mencionado relativo a un libro que recopila la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de propiedad intelectual y yo le proponía hacer una selección de algunas de esas resoluciones que estén más enfocadas a la interrelación o interacción de las normas de derecho de la Unión, derecho comunitario, con los convenios, tratados internacionales que hay en materia de derecho de autor, derechos conexos o con los más importantes, ¿no? Y a ella le parecía bien porque de esa forma creo que juristas que trabajamos en distintas jurisdicciones pero compartimos la vinculación con esos instrumentos internacionales podemos también obtener algún provecho y alguna aplicación más allá del estudio, ¿no? y del análisis de esa jurisprudencia
en este caso del Tribunal de Justicia Europeo. Así que gracias y voy a compartir con vosotros el material que he preparado para hoy, una presentación que espero que la podáis ver bien en unos segundos. Se debería estar viendo ahí. Es así, ¿verdad? Sí. Vale, muchas gracias. Bueno, De como nada. veis, el enfoque es el que os decía o el que se adelantaba. Quería ver, y es por cierto un enfoque que no es muy habitual, debo decir, al analizar las resoluciones del Tribunal de Justicia en materia de propiedad intelectual, centrarlo en estas sentencias que tienen más impacto en la interpretación de instrumentos internacionales. Este sería un poco el esquema al que me voy a tener. Por lo que me han comentado, la dinámica de las sesiones parten de esta exposición inicial por parte del ponente y luego puede haber una parte de coloquio final y yo intentaré pues, cubrir el tiempo que se me ha asignado, pero con ese margen también para que dialoguemos después. Como veis, primero hablaré en general del Tribunal de Justicia en sus resoluciones en materia de propiedad intelectual, en el típico procedimiento en el que suelen producirse, que son los procedimientos de decisión prejudicial, como aludía hace un momento Delia. Hablaré también de la normativa comunitaria, dicho de forma muy esquemática, a la que se refiere la interpretación del tribunal en esta materia y cuáles son los principales convenios en materia de propiedad intelectual que aplica o que ha aplicado el Tribunal de Justicia, ¿no? Y veremos que hay dos grandes líneas que se derivan del análisis de esos casos. Una tiene que ver con cómo influye la interpretación, digamos, de esos convenios internacionales a la hora de llevar a cabo la aplicación por los jueces del derecho de la Unión y cómo también influye a los legisladores nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea la presencia de esas normas internacionales y cómo interactúan con las normas comunitarias y con el poder armonizador de la Unión Europea, por tanto, desde un enfoque más bien legislativo. Los casos que voy a examinar en la sesión son estos 10 que os he puesto ahí. He seleccionado las que creo que son las 10 resoluciones en las que más se puede apreciar esa aplicación por el Tribunal de Justicia de los convenios internacionales en materia de propiedad intelectual. Algunas son muy famosas, como por otros motivos, quiero decir, el caso del Corso, el caso Rafael Hoteles, el caso Svensson, u otros de los que aparecen ahí, y otros quizás sean menos conocidos. Bueno, el Tribunal de Justicia ha dictado en estos 52 años ya que lleva emitiendo resoluciones sobre propiedad intelectual casi 150 sentencias y autos en esta materia. El primero data de 1971, es el ya muy añejo caso Deutsche Grammophon sobre la cuestión del agotamiento del derecho de distribución en una época en la que el tribunal llevaba a cabo la interpretación directa de normas de derecho originario, porque no existían todavía ni siquiera directivas en esta materia. Hasta los casos más recientes, que son las sentencias dictadas en estos meses de abril y de mayo de 2023, en los casos Blue Air Aviation y AKM, que se refieren a diferentes cuestiones de materia de comunicación pública. Hablo aquí, o voy a hablar siempre de sentencias y de resoluciones que se refieren estrictamente a derechos de autor y derechos conexos. El Tribunal de Justicia se pronuncia también, lógicamente, sobre muchos asuntos en materia de patentes, de marcas, variedades vegetales, indicaciones geográficas, etcétera, y también de lo que se llama la observancia o respeto de los derechos de propiedad intelectual en general, abarcando propiedad industrial y derechos de autor y conexos, que están regulados en un instrumento único, la Directiva 2004/48. Como veis, ahí he distribuido las resoluciones por décadas, desde el año 71 en adelante, y se ve la evolución, lógicamente una evolución creciente en la producción de pronunciamientos por parte del tribunal, siendo la década más provechosa de momento, la de 2011 a 2020, con una ratio de 9 resoluciones aproximadamente por año, y con un sexenio concretamente del año 11 al 16, donde se llegó a 10 resoluciones por año. Quizá en el periodo que nos encontramos ahora
puede haber habido un poco de moderación en esa intensidad productiva. Pero bueno, como veis, es fácil que el Tribunal de Justicia emita entre 7 y 10 resoluciones al año en estas materias, ¿no? Casi todas dictadas en procedimientos de decisión prejudicial, aunque algunas tienen su origen en algún otro tipo de recursos que se pueden presentar ante el Tribunal de Justicia por incumplimiento, por no haber transpuesto a tiempo un Estado miembro una de las directivas, por ejemplo, o muy ocasionalmente un recurso de anulación, como hace no mucho se produjo por parte de Polonia, pretendiendo la anulación por contravenir normas de tratados de una parte de la directiva 2019-790. Pero la mayor parte son procedimientos de petición de decisión prejudicial y estos son los temas sobre los que han recaído principalmente estas sentencias, estos pronunciamientos. Los he colocado por orden de mayor a menor, aproximadamente, mayor a menor producción. Es decir, que las más abundantes son aquellas que se refieren al alcance de los derechos exclusivos, en particular el de comunicación al público, que es con mucho el que ha dado lugar a más pronunciamientos del Tribunal de Justicia Europeo, y de seguido por el derecho de distribución y el derecho de reproducción. Hay también numerosas resoluciones sobre el problema de la compensación equitativa por copia privada, que en Europa ha sido un tema polémico porque el nivel de armonización que hay en esa materia es escaso y ha sido necesario preguntar al tribunal muchas veces. También ha dado mucho juego todo lo referido a las acciones judiciales de protección y temas de observancia de derechos, incluida la responsabilidad de los prestadores intermediarios de la sociedad de la información, que está regulado en instrumentos horizontales, no solo para copyright, digamos, y bueno, hay digamos que se pueden analizar también resoluciones en materia de propiedad industrial en esta materia, pero yo me ciño solo a las que se refieren a derechos de autor y conexos. Hay un cierto número de sentencias sobre límites a los derechos, reproducciones provisionales, copia privada, parodia, cita, no son demasiadas. Otro paquete de sentencias sobre bases de datos y programas de ordenador, dos materias que se han tratado en directivas, digamos, sectoriales dentro del derecho europeo de la propiedad intelectual. Y hay unas cuantas sobre gestión colectiva, desde la óptica del derecho de la competencia, sobre la noción de originalidad, sobre plazo de protección, el equilibrio entre derechos exclusivos de propiedad intelectual y otros derechos también fundamentales y los efectos de los contratos de transmisión de derechos. Estas últimas son muy pocas. Decíamos que estos son resoluciones emitidas en procedimientos de decisión prejudicial, que por tanto interpretan normas de derecho de la Unión, derecho originario, tratados o derecho derivado, directivas, reglamentos, en respuesta a cuestiones que les plantean los tribunales nacionales. Puede ser un tribunal superior o puede ser un tribunal inferior. Lo habitual es que se presente la duda como, digamos, una duda de compatibilidad entre la norma nacional y la norma comunitaria, aunque se podía plantear como una duda en abstracto, pidiendo al tribunal que interprete una norma de la Unión sin contrastarla con una norma nacional. Esto normalmente ocurrirá cuando la norma nacional precisamente sea idéntica o prácticamente idéntica a la norma comunitaria. Entonces, la duda, lógicamente, afecta a la propia norma comunitaria y no a la compatibilidad. Las resoluciones que emanan del Tribunal de Justicia Europeo en estos procedimientos, como corresponde a este tipo de procesos judiciales, no constituye el estado de cosas, el derecho, la relación jurídica, que no resuelven sobre el fondo de la controversia, sino que dan al juez un criterio a propósito del alcance de cierta norma de derecho de la Unión. La respuesta, lógicamente, tiene que surgir en el marco de un litigio concreto, pero no resuelve ese litigio, que es verdad que algunas sentencias del tribunal a veces caen en la tentación, sin querer, de pronunciarse sobre la propia aplicación del derecho nacional, pero no es en absoluto el objetivo. Y lo que hace es que tiene el efecto de interpretar la norma de derecho comunitario con efectos en toda la Unión, para todas las instituciones de los Estados miembros, jueces, tribunales, para la propia Unión y no solo para las partes del procedimiento. Son sentencias interpretativas y en esa medida sus efectos operan ex tunc, es decir que aunque vinculan a los jueces nacionales desde el momento en que son dictadas,
desde luego empezando por el propio órgano remitente, los efectos de esa interpretación se remontarán al momento en el que se adoptó el acto interpretado o enjuiciado, porque son sentencias eminentemente interpretativas. Esto puede producir a veces algún problema de retroacción y por eso las sentencias del Tribunal de Justicia puede, si así lo estima, limitar o modular en el tiempo los efectos de sus decisiones. Y es curioso que la Unión Europea no tiene una competencia expresa para dictar una armonización de las legislaciones en materia de derechos de autor y conexos. Esto quizás puede sorprender. En el Tratado de Lisboa es verdad que se recoge la proclamación del derecho fundamental de propiedad y también en su variante de la propiedad intelectual, artículo 17.2, pero como la propia Carta de Derechos Fundamentales explica y el Tratado de la Unión Europea también, las disposiciones de la Carta, aunque tienen el mismo valor jurídico que los tratados, no amplían realmente las competencias de la Unión, sino que las competencias le vienen dadas por los tratados. Y en los tratados no hay una atribución específica de una competencia para legislar o armonizar en materia de derechos de autor y de derechos conexos. ¿En qué títulos, por tanto, se ha tenido que basar la Unión Europea para coordinar los ordenamientos de los Estados miembros en este campo? Pues fundamentalmente basándose en la cláusula que dentro de los tratados se refiere a la libre circulación de bienes y servicios a través de todo el espacio comunitario y en particular a la excepción que mencionan los tratados en donde se acepta, digamos, que no se entenderá las disposiciones sobre libre circulación de bienes y servicios como un obstáculo para las prohibiciones o restricciones que sean por razones de, entre otras, preservación de la protección de la propiedad industrial y comercial. De esta cláusula, de la propiedad industrial y comercial, curiosamente, es de donde ha colgado la competencia de las instituciones comunitarias para legislar en materia de derechos, por supuesto, de propiedad industrial, pero también de derechos de autor y conexos. Por tanto, como una excepción a la prohibición de establecer restricciones a la importación y exportación entre los países miembros. Otro de los títulos en que eventualmente también se ha apoyado la Unión para legislar en esta materia es el que se refiere a la capacidad o competencia para aproximar las disposiciones legales reglamentarias de los Estados miembros a fin de establecer y garantizar el funcionamiento del mercado interior. No hay referencia, como sí lo hay en algunas áreas vecinas, como los diseños o las marcas, a pensar en una protección uniforme de los derechos de autor a nivel comunitario. Es decir, no hay una previsión de que pueda existir un título comunitario de derechos de autor, como puede haber en materia de marca comunitaria, por ejemplo, o diseño comunitario. Aquí prevalece el principio de territorialidad de los derechos de autor y conexos y cada Estado miembro va a conservar su propia regulación nacional en la materia, armonizada, pero no, digamos, dando lugar a un título comunitario de derecho de autor. Bueno, la mayoría de las normas que se han producido de derecho derivado, más allá de estas pocas menciones, ¿no?, que podemos observar en los tratados del derecho originario, en el derecho derivado el objetivo ha sido armonizar materias o sectores novedosos, por ejemplo, programas de ordenador o bases de datos que fueron objeto de algunas de las primeras directivas, o satélite y cable, por ejemplo, también, y o bien eliminar o prevenir diferencias que pueden existir entre las legislaciones nacionales, ¿no? Por ejemplo, en materia de armonización del plazo de protección, ¿no? Hasta ahora se han aprobado 14 directivas y un reglamento. La más horizontal probablemente es la del año 2001 sobre derechos de autor y afines en la sociedad de la información y quizás la última, la de 2019, la 790, sobre derechos de autor y afines en el mercado único digital. No cuento la directiva de comercio electrónico porque digamos que es transversal o horizontal y no afecta solo, por supuesto, a las actividades que tienen que ver con derechos de propiedad intelectual. Aquí he recopilado simplemente todos estos instrumentos y en negrita he marcado aquellos sobre los que hay jurisprudencia del Tribunal de Justicia
en materia de propiedad intelectual. Lógicamente, la jurisprudencia, sobre todo, de las directivas más antiguas, empezando por la primera de todas, programas de ordenador, luego vino la de alquiler y préstamo, luego la de satélite y cable, la de armonización del plazo de protección, la de bases de datos, todas estas son de los años 90. A partir de los años 2000 aparece precisamente la que mencionaba, la quizás más relevante, la de derechos de autor en la sociedad de la información, la del droit de suite, también en el 2001, y esa directiva de respeto a los derechos de propiedad intelectual que, de nuevo, no solamente abarca copyright, como decía, sino también propiedad industrial, ¿no? Hay una modificación de la directiva de plazo de protección en el año 2011 para corregir algunos plazos a favor de los artistas del ámbito fonográfico, pero no me consta que haya habido alguna resolución interpretando algún artículo de ella. Igual que está la directiva de usos autorizados de obras huérfanas, que tampoco ha dado lugar aún a procedimientos de decisión prejudicial, o la directiva del año 14 sobre gestión colectiva y licencias multiterritoriales, ¿no? Y los últimos instrumentos son estos dos del año 17, directiva y reglamento sobre límite en favor de personas con discapacidad visual o usos que tiendan a favorecer, digamos, el disfrute de obras por personas con discapacidad visual. Y las dos últimas directivas, las del año 2019, la de organismos de radiodifusión, la 789, y la 790 sobre mercado único digital, sobre la cual sí hay alguna resolución ya, precisamente la derivada de ese recurso de anulación que puso Polonia, pero que no dio lugar a la anulación finalmente del precepto que había pedido. Y estos son los instrumentos internacionales con los que el Tribunal de Justicia también se ha tenido que manejar en algunas de sus resoluciones. Los más relevantes, que son el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, la Convención de Roma para artistas, intérpretes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, los acuerdos ADPIC de la OMC y los dos tratados OMPI del año 96, el de Derecho de Autor y el de Interpretación, Ejecución y Fonogramas. Sobre ellos, decir que la Unión Europea es parte de esos dos últimos tratados de la OMPI del año 96, junto con todos los Estados miembros. No es parte del Convenio de Berna, pero el artículo 1.4 del Tratado OMPI de Derecho de Autor obliga, en todo caso, a las partes contratantes a dar cumplimiento a los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna. Y, por tanto, se entiende que es un arreglo particular adoptado en el marco de ese Convenio de Berna, es como Berna Plus, digamos. Sí es parte de la Unión Europea y los países miembros de la OMC y del Acuerdo de los ADPIC, que también remiten de todas formas a las previsiones sustantivas del Convenio de Berna, con excepción aquí del artículo 6 bis del derecho moral, y añadiendo algunos elementos que en Berna no están, como la protección de software, bases de datos, el derecho de alquiler, y tampoco no es parte de la Unión Europea de la Convención de Roma, pero en virtud del TOIEF o WPPT, en todo caso está obligada a no obstaculizar el cumplimiento de las obligaciones que tienen los Estados miembros en virtud de esa Convención de Roma. Por tanto, esta produce efectos indirectos en la seno de la Unión Europea. Aquí simplemente os he puesto en unos flash, ¿no? Digamos, unos resúmenes muy a vista de pájaro de lo que contienen estos convenios para que, digamos, lo tengáis fresco, aunque son cosas conocidas. El convenio de Berna se basa fundamentalmente en el principio de protección mínima, asegurar un mínimo de protección en todos los países que son parte y garantizar el trato nacional de forma que se le preste a las obras originarias de otros estados contratantes cuyo autor es nacional de ese otro estado o que se publicaron por primera vez en ese otro estado, de la misma protección que se da a los nacionales, junto con los principios de protección automática, no se debe condicionar la protección al cumplimiento de ninguna formalidad, y de independencia de la protección, es decir, al margen de que la protección del país de origen pueda no existir o pueda haber decaído. Ahí hay una regla en que si un estado contratante prevé un plazo más largo de protección que el mínimo que prevé el convenio y la protección de la obra termina en el país de origen, la protección podrá negarse cuando haya cesado en el país de origen. Es, por tanto, uno de los matices a ese principio de independencia, pero el país, el estado contratante podrá decidir si lo hace o no.
La protección del Convenio de Berna se extiende a todas las obras de cualquiera de los campos en estos derechos. Algunos suenan ya un poco, digamos, en una visión un poco antigua, ¿no? Porque la última revisión de Berna, acordaros que es del año 1971 en París, y hay una aproximación muy analítica a los derechos, ¿no? Por un lado se habla del derecho de traducir, pero por otro lado, de hacer adaptaciones y arreglos, o el derecho de comunicación pública está muy fragmentado. Se habla de representar y ejecutar en vivo obras dramáticas o dramático-musicales, pero por otro lado, en otro apartado, otro precepto, se habla del derecho de recitar en público obras literarias. Se habla del derecho de transmisión al público de representaciones, ejecuciones de obras, y luego están en otro artículo todos los derechos relacionados con la radiodifusión. Se habla luego del derecho de reproducción y se habla también del derecho de adaptación para crear obras audiovisuales y de los derechos sobre las propias obras audiovisuales, ¿no? El convenio de Berna, como sabemos, está compuesto a base de estas piezas muy fragmentarias, ¿no? Hay un reconocimiento básico de los dos grandes derechos morales y hay un principio de duración mínima de 50 años post-mortem autoris, con algunos matices en algunos tipos de obras, y luego algunas limitaciones o excepciones, fundamentalmente las que se prevén la posibilidad de limitar el derecho de reproducción en ciertos casos especiales y también alguna referencia al límite de cita, ilustración de la enseñanza, usos con fines de información y grabaciones efímeras. Ese es el contenido fundamentalmente del Convenio de Berna. ¿Qué es lo que actualizó el Tratado OMPI del 96 con respecto a Berna, que es Berna un poco más allá? Pues introdujo la protección del software y bases de datos, reconoció algunos derechos como distribución o alquiler que no estaban claras en Berna, reconoció ya un derecho de comunicación al público en general, cosa que hemos visto que en Berna no lo había, incluida la puesta a disposición del público, pero no solo la puesta a disposición del público, sino toda forma de comunicación al público en general. Generaliza la llamada regla de los 3 pasos en materia de límites, que en Berna solo se mencionaba para el derecho de reproducción. La duración igualmente es de 50 años como mínimo. No se puede subordinar la protección a ninguna formalidad y se ordena a las partes contratantes que hagan, digamos, que también dispongan procedimientos para la protección u observancia de los derechos, incluido todo lo relacionado con la neutralización de medidas técnicas de protección o supresión de los llamados DRMs, digamos, los mecanismos para la gestión digital de los derechos, ¿no? Por su parte, echando un pequeño rápido vistazo a la Convención de Roma, porque luego vamos a utilizar estos instrumentos en la exposición y es bueno que los refresquemos, recordad que en Roma se reconocen 3 bloques de derechos a favor de los artistas, intérpretes, ejecutantes frente a actos de radiodifusión, comunicación pública y fijación, y a los productores de fonogramas el derecho de autorizar o no la reproducción de sus fonogramas. Para ambos colectivos se reconoce también en Roma que cuando se utilice un fonograma comercial en utilizaciones de comunicación al público en general secundarias, radiodifusión u otras formas, los usuarios deben abonar una remuneración equitativa y única a esos 2 colectivos que deberán repartirlo entre sí. Es verdad que esta es una de las previsiones que los Estados parte pueden, digamos, reservar y no aplicar o limitar en su aplicación, como por ejemplo, históricamente muy conocido, Estados Unidos, que así lo hizo. Estados Unidos lo ha hecho a través del Tratado de la OMPI del 96, porque no llegó a suscribir la Convención de Roma. Y en el caso de los organismos de radiodifusión, se les reconocen también algunos derechos básicos, el de autorizar o prohibir la retransmisión de sus emisiones y la fijación, así como la reproducción, y la comunicación, pero solo cuando se realice en lugares públicos previo pago de un derecho de entrada. Hay, por tanto, un tratamiento del derecho de comunicación, de nuevo, fragmentario o analítico solo para algunas modalidades. En el Tratado OMPI del 96 también se produce una actualización también, digamos, de la Convención de Roma, sería en este caso como Roma Plus. A los artistas se les reconoce de forma clara los derechos de reproducción, distribución, alquiler y puesta a disposición del público. Se sigue manteniendo ese derecho a remuneración compartida con los productores de fonogramas por la comunicación pública de esos fonogramas comerciales en cualquier forma de, digamos, de comunicación, pero de nuevo con la posibilidad de que las partes hagan una reserva respecto de esta previsión.
reserva que podrá dar lugar a que otras partes contratantes no ejerzan entonces el trato nacional o la reciprocidad, ¿no? Hay también algunos derechos sobre las ejecuciones o interpretaciones no fijadas, hay un reconocimiento de derechos morales, una incorporación de la regla de los 3 pasos, reglas sobre duración, ausencia de formalidades y mecanismos de protección. Por tanto, es una pauta, es un esquema muy parecido al de, lógicamente, el Tratado de la OMPI de Derecho de Autor. Bueno, dicho esto, voy a pasar a analizar esas resoluciones que os comentaba, empezando por aquellas que ponen el foco en la cuestión interpretativa, el enfoque que quizás ha interesado más o que más juego suele dar, que es cómo se pueden utilizar o utiliza a veces el Tribunal de Justicia estas normas internacionales para ayudar en la interpretación de normas comunitarias. Y partimos de un principio que dice la primera de las sentencias que vamos a ver, que es que estos convenios internacionales no son directamente invocables por los particulares ante los tribunales, pero sí deben ser empleados por los jueces y tribunales para interpretar los preceptos correspondientes de derecho de la Unión. Fijaros, empiezo por la sentencia del Corso, que recordaréis que es una sentencia muy clásica, por otro lado, sobre comunicación pública, en este caso por el uso de fonogramas radiodifundidos en una sala de espera de la consulta de un odontólogo, el señor del Corso, donde la duda que se produjo es si la clientela de una clínica de esas características constituía o no un público, a los efectos de entender que ahí había una comunicación pública y, por tanto, se veían afectados los derechos de los productores de fonogramas, ¿no? El tribunal aquí perfila, por tanto, la noción de público. Es una sentencia importante para entender qué se debe considerar un público a estos efectos. Fundamentalmente, el tribunal dice que se debe tratar de un conjunto de personas, número considerable de personas que estén, digamos, no sean indeterminados, lo bastante amplio por un lado y lo bastante indeterminado por otro, de forma que si es un grupo reducido o es un grupo estable de personas, pues no daría lugar a pensar que estamos ante un público. En este caso, el tribunal descartó que hubiera público por la poca magnitud del círculo de destinatarios, que eran los clientes de esa específica clínica, del doctor del Corso, y entendió que eran un número no muy considerable y que tampoco eran personas en general o indeterminadas, sino un conjunto bastante estable de clientela y, por tanto, determinado. Además de que, también decía el tribunal, no había una receptividad respecto de la música que se les ponía de fondo y, por tanto, no veía la incidencia entre el uso de esa música y el servicio que prestaba el dentista. Todo esto, por supuesto, es muy criticable y muy opinable. ¿Por qué nos interesa especialmente esta sentencia en nuestro caso? Pues porque entre las preguntas que se le formulan al tribunal hay algunas específicamente dirigidas a la interrelación del derecho de la Unión con la Convención de Roma, el Acuerdo ACPIC y el Tratado OMPI de Interpretación, Ejecución y Fonogramas. Primero, si son directamente aplicables en derecho comunitario esas convenciones, si son directamente obligatorias en las relaciones entre particulares y si conceptos como el de público, comunicación al público, que están en esos tratados, deben de orientar la interpretación de esos mismos conceptos que están previstos en las directivas correspondientes. A la primera cuestión responde el tribunal que, hay que distinguir. Por un lado, hay algunos de esos convenios, como los ADPIC o el WPPT, que sí fueron firmados por la Unión, lo mencioné yo antes, por tanto, están aprobados por decisiones y en esa medida forman parte del ordenamiento de la Unión, son aplicables en la Unión y son, digamos, de inmediata aplicabilidad. Pero no pasa lo mismo con la Convención de Roma. No ha habido una adhesión de la Unión Europea a ese instrumento, por tanto, no forman parte del ordenamiento jurídico de la Unión estricto sensu. No quiere decir que no tengan ninguna aplicabilidad o no deban informar la interpretación de las normas, pero hablando en sentido estricto no sería parte del ordenamiento jurídico comunitario. Ahora bien, a la segunda pregunta, la posibilidad de que los particulares invoquen directamente esas normas, el tribunal dice que esto no sucede porque todos estos instrumentos, por ejemplo, comienza analizando los ADPIC, dice que no se pueden invocar directamente ante los tribunales, tienen que ser objeto de un desarrollo, de una aplicación posteriormente en el ordenamiento interno de los estados contratantes. Lo mismo pasa
en el TOIEF o el WPPT, como lo queramos llamar, las partes se comprometen a adoptar, de conformidad con sus sistemas jurídicos, las medidas necesarias para asegurar la aplicación de este tratado, ¿no? Por tanto, la aplicación de sus disposiciones está supeditada a que se adopten los actos ulteriores, ¿no? Precisamente en este caso sería la directiva que ha adoptado la Unión Europea con base en esos tratados y las posteriores leyes nacionales de transposición de esas directivas. Por tanto, no hay efecto directo en las relaciones entre particulares y en el caso de la Convención de Roma, simplemente la Unión no es una parte contratante, está obligada, eso sí, al haber suscrito el WPPT, a no obstaculizar su cumplimiento, por tanto, tiene una obligación indirecta de respetarla y de hacer efectiva su contenido y, por tanto, dice el tribunal, la Convención de Roma produce efectos indirectos en el seno de la Unión. Por tanto, aquí hay todo un catálogo en la sentencia del Corso de cómo interactúan estas normas internacionales con el derecho de la Unión. Por último, en cuanto a lo tercero, pues, lógicamente, sí, los textos de derecho comunitario se deben interpretar siempre que sea posible a la luz de ese derecho internacional, en particular cuando precisamente esos textos tengan por objeto la aplicación de uno de esos acuerdos internacionales, ¿no? Claramente la Directiva 2001/29 tiene como uno de los objetivos pues, aplicar algunas de las novedades que precisamente incorporaban los tratados de la OMPI del año 1996. Así que el concepto de comunicación al público, tanto de esa directiva como de la directiva anterior en materia de artistas, se debe interpretar, se debe analizar a la luz de los conceptos equivalentes que están presentes en esos convenios y de forma que sean compatibles con esos convenios. Y todo el material de elaboración y preparación de esos convenios alumbrará también la interpretación en sede de Derecho de la Unión. Aquí os he puesto esta ficha, casi que es un resumen. El apartado 56 de esa sentencia dice esquemáticamente todo lo que os estaba mencionando, ¿no? Las disposiciones de los ADPIC y del TOIEF son aplicables y forman parte del ordenamiento jurídico de la Unión. La Convención de Roma no lo es, no forma parte del ordenamiento, pero produce efectos indirectos. Los particulares no podrían invocar directamente ninguno de esos instrumentos, pero el concepto de comunicación al público de las directivas de la Unión debe interpretarse a la luz de los conceptos equivalentes que están en todos esos instrumentos, de manera que sea compatible con esos convenios, ¿no? Bueno, me parece una sentencia, como digo, interesante. La sentencia número 2 que os traigo hoy y que expongo ante vosotros es otra sentencia bastante conocida. Hay quien la llama por el nombre de la entidad de gestión, SGAE, otros la llaman conocen como el caso Rafael Hoteles, ¿no? Era uno de estos casos de reclamación de una entidad de gestión frente a un establecimiento hotelero en relación con los aparatos instalados en las habitaciones del hotel o de zonas comunes, donde se distribuía la señal que previamente había sido captada por un poste central del establecimiento hotelero. Y entre las cuestiones que resuelve la sentencia están, bueno, algunas de las más clásicas. Yo la verdad es que recomiendo siempre a los estudiantes de las maestrías, ¿no?, en materia de derecho de autor que estudien muy a fondo la sentencia Rafael Hoteles, porque realmente es todo un pequeño compendio de propiedad intelectual en sí misma y sobre el derecho de comunicación al público en particular, ¿no? Aquí se preguntaba si el hotelero lleva a cabo alguna intervención, ¿no?, que pueda ser considerada como un acto de comunicación o si lo que hace es una actividad puramente técnica equivalente a suministrar una especie de instalación material sin mayor incidencia. Se preguntaba también si es relevante que los huéspedes del hotel accedan de forma efectiva a las obras radiodifundidas o basta con crear esa posibilidad de acceso. Se preguntaba también si la clientela del hotel puede considerarse un público y sobre todo un público distinto del que ya hubiera sido tenido en cuenta por el acto de radiodifusión inicial. Había alguna pregunta más, pero estas son las que más me interesan porque al responder a estas preguntas el Tribunal de Justicia alude también a los textos internacionales a los que me vengo refiriendo. Parte de la base de que la directiva que aquí se trata de interpretar, que es la 2001/29, se refiere al derecho de comunicación al público, pero realmente no lo define. Hay que interpretarlo.
Y en esto ocurre muy a menudo, ¿no?, que las directivas comunitarias tienen conceptos que no están muy desarrollados y por eso la labor del Tribunal de Justicia se hace muy, muy, muy importante. Y es ahí donde el tribunal ya en los primeros apartados de la sentencia ya dice que aquí se debe tener en cuenta todo el contexto de esos preceptos, los objetivos que se persiguen y el derecho internacional que puede alumbrar precisamente conceptos como el de comunicación al público. Esta es una sentencia, por tanto, que analiza los dos grandes ejes que forman este derecho, el de comunicación y el de público. Y respecto del primero, establece que efectivamente el hotelero, mediante esa instalación de receptores de televisión, se puede considerar que lleva a cabo una intervención consciente que sirve para dar acceso a la clientela del hotel de las obras radiodifundidas. Y dice que si no tuviera lugar realmente esa intervención, aunque los clientes están teóricamente dentro de la zona de cobertura de la emisión inicial, en principio no podrían disfrutar de la obra porque no tendrían un aparato con que recibir la señal, ¿no? También se ocupa el tribunal de decir que la intervención del hotelero no es, a pesar de que así lo había argumentado lógicamente la parte demandante, un simple medio técnico para garantizar una mejor recepción de la emisión, sino que realmente hay una intervención, digamos, consciente, deliberada, para dar esa posibilidad de acceso. Aquí os he transcrito algunos de los considerandos, de los apartados de la sentencia que se refieren a todo esto, cómo se descarta que estemos ante un simple medio técnico, no es, digamos, sino un comportamiento voluntario, consciente, que se interviene para dar esa posibilidad de acceder, y cómo lo conecta el tribunal con el artículo 8 del Tratado de la OMPI, de donde se desprende que basta con que la obra se ponga o se haga accesible al público y no es, por tanto, decisivo que los clientes del hotel hayan encendido el televisor y hayan disfrutado de manera efectiva de ese acceso. La mera posibilidad de acceso comporta un acto de explotación, ¿no? Se descarta también que estemos ante una mera puesta a disposición de instalaciones materiales que tenga una finalidad puramente técnica de favorecer o mejorar el acceso a obras radiodifundidas. Esto lo conecta el tribunal, por supuesto, con un considerando de la directiva que habla de esto, el considerando 27, pero también con la declaración concertada del Tratado de Derecho de Autor de la OMPI al artículo 8, que es en realidad es el antecedente de ese considerando, que habla de que la simple puesta a disposición de instalaciones materiales no equivale en sí misma a una comunicación. Entonces, como veis, hay aquí una interpretación donde está entretejida la normativa comunitaria con la normativa internacional. Y con respecto a las cuestiones que afectan al otro gran aspecto, al aspecto del público, hay en la sentencia unas reflexiones sobre cómo aquí sí estaríamos ante un número considerable de personas, lo bastante indeterminado, sobre todo si se tienen en cuenta también los efectos acumulativos de los diferentes huéspedes que pueden ocupar en el tiempo una misma habitación, y muy relevante, y aquí de nuevo una interpretación muy pegada al convenio de Berna, se dice que en estos casos la comunicación que hace el hotelero responde al supuesto del artículo 11 bis 1 segundo del convenio de Berna, que es el de una retransmisión realizada por organismo distinto del de origen. Por tanto, mediante esa intervención o interposición del hotelero, se genera una especie de nuevo público o público adicional o segmento adicional de público que no coincide, que va más allá del público destinatario del acto inicial de radiodifusión, que serían los diferentes espectadores que podrían estar disfrutando de esto en sus casas o en sus viviendas, ¿no? Entonces, fijaros cómo hay aquí en los apartados 40 y 41 toda una labor de exégesis de este acto de comunicación basándose en el artículo 11 bis 1.2 del convenio de Berna, con una interpretación que no deja de ser también por algunos criticable, porque según una cierta tesis, cuando el convenio de Berna habla de organismo distinto del de origen, parece que no está claro que tuviera en mente que ese organismo fuera un establecimiento hotelero, sino un segundo organismo de radiodifusión que hace una retransmisión, por ejemplo, una plataforma de televisión que agrega canales o emisiones de televisión primarias o algo así. Pero lo cierto es que la sentencia de Rafael Hoteles entendió
que ese precepto se podía aplicar también a la figura de los hoteleros y hace toda una exégesis basada en la guía del Convenio de Berna, que es un documento interpretativo que elabora la OMPI, que no tiene fuerza vinculante, pero bueno, es un instrumento útil para entender los contenidos del convenio y es ahí donde, digamos, el tribunal se basa para entender que cuando alguien realiza la captación de una señal de radiodifusión, pero la destina después a un auditorio posterior, está generando ahí una nueva fracción de público, ¿no?, que se puede beneficiar del disfrute de la obra y, por tanto, ya no estamos ante un mero acto de recepción, sino ante un acto de nueva comunicación, ¿no? Creo que esta sentencia es también, en ese sentido, muy, muy relevante porque, digamos, no hay tantas resoluciones que lleven a cabo una interpretación y aplicación de estos preceptos del Convenio de Berna. La tercera de las sentencias que os he traído, que os propongo que estudiéis, porque esto al fin y al cabo son solo propuestas o sugerencias para que cada uno haga después su propia investigación, ¿no? Yo llego solo a esta pequeña exposición que os comparto hoy. Es la sentencia Edelweiss o del Hotel Edelweiss, también sobre hoteles, pero fijaros, en este caso la acción inicial en el litigio principal provenía de una entidad gestora no de derechos de autor, sino de derechos de los organismos de radiodifusión. Esto es algo que no existe en todos los países, sí en Alemania, en donde hay una entidad que agrupa a varias entidades de radiodifusión televisiva, radiofónica, y que gestiona esos derechos. Y que hacían valer su acción frente a un hotelero, entendiendo que el hotelero, cuando coloca un aparato receptor de televisión en sus habitaciones o dependencias, está también llevando a cabo una comunicación pública que afecta a los derechos de los organismos de radiodifusión. Pero acordaros, antes lo mencioné, la Directiva 2006-115-83, el artículo 8.3, a este tipo de titulares le reconoce ese derecho solo cuando se lleva a cabo la comunicación en un lugar accesible al público a cambio del pago de un precio en concepto de entrada. Entonces, había que interpretar si el cliente del hotel, cuando abona su estancia, está, digamos, abonando una entrada, entre comillas, en el sentido de ese artículo de la Directiva 2006-115. Ya aquí os hago un spoiler, que el tribunal resuelve que no, que en este caso la comunicación que se hace mediante esos aparatos, a diferencia de lo que ocurre en los derechos de autor, no es una comunicación que afecte a los organismos de radiodifusión porque no se puede considerar hecho en un lugar público a cambio del pago de un precio de entrada. Y lleva a cabo una interpretación de este concepto, el de lugar accesible al público a cambio del pago de una entrada, acudiendo a la Convención de Roma, recordando esto que antes decía, de que aunque no forma parte stricto sensu del ordenamiento de la Unión, pero sí que de forma indirecta se debe usar para interpretar los instrumentos comunitarios, y se fija en que la voluntad, digamos, que tenía el legislador de la Unión, en este caso, era seguir las disposiciones de la Convención de Roma. De hecho, el tribunal lleva a cabo una labor, un estudio de los antecedentes, de la propuesta de directiva, de la propuesta modificada de directiva y ve cómo había el ánimo de que el reconocimiento de ese derecho estuviera alineado con lo que diga o con lo que decía entonces la Convención de Roma. Y haciendo ese estudio llega incluso a utilizar también la guía de la OMPI, en este caso la guía de la Convención de Roma, que es igualmente un documento elaborado por la OMPI, no tiene carácter vinculante, pero proporciona explicaciones sobre el origen, los objetivos, el alcance de las disposiciones de esta convención, y en esa guía se hablaba de que ese requisito del pago de entrada tenía que ser un pago, digamos, que valiera como una contraprestación específica relacionada con la comunicación al público. Y ponía el ejemplo de que pagar por una comida o por bebidas en un bar o en un restaurante donde se están difundiendo emisiones televisadas no debía considerarse el pago de un derecho de entrada a los efectos de esa disposición. Entonces, el Tribunal de Justicia dice, bueno, aplicando este criterio, habría que decir que entonces tampoco el precio de una habitación de hotel es un derecho de entrada porque no está especialmente pedido o solicitado como contraprestación para acceder a esa comunicación de una emisión televisada o radiofónica. Por lo
Por lo tanto, sentencia Edelweiss importante para saber o interpretar aquellas normas, como en este caso la directiva comunitaria, que se refieran a los derechos de los organismos de radiodifusión a la comunicación pública en sitios accesibles al público a cambio del pago de una entrada, ¿vale? Hay también, he buscado alguna sentencia, ¿no? Las 10 que yo os he seleccionado no son todas las que hablan de estos convenios, pero sí las que hablan más, ¿no? Por eso me he centrado en ellas. Y una de ellas, también bastante interesante, es la sentencia de la Asociación de Bibliotecas Públicas, me parece, holandesas, la Vereniging Openbare Bibliotheken, que se refiere al concepto de copias y original, los efectos del derecho de alquiler y de préstamo. Aquí lo que estaba en juego era, y lo que se discutía, era sobre el préstamo digital de libros por parte de las bibliotecas públicas holandesas. Y se planteaba si dar acceso a un libro digital por un tiempo limitado, excluyendo a otros usuarios, podía entenderse que era un préstamo en el sentido de la directiva europea que habla de préstamo y de alquiler. Eso era importante porque a su vez podía dar lugar a que esa actividad generara un cierto derecho remuneratorio que está previsto cuando se limita el préstamo público en ciertas bibliotecas, pero a cambio de pagar una compensación. Si se entendía que esto no era un préstamo, tampoco se generaban toda esa serie de efectos que podían ser beneficiosos, en definitiva, para los autores. Es la primera vez que el Tribunal de Justicia se enfrenta a un caso en que se desmaterializa, ¿no?, el objeto típico soporte tangible de una obra, en este caso libros, y se plantea si es equivalente en el ámbito virtual a lo que ocurre en el ámbito físico o de los objetos tangibles. En este caso, el tribunal resolvió que el concepto de préstamo, a efectos de las normas que tratan sobre préstamo público en bibliotecas, sí abarcaba el préstamo de la copia de un libro en formato digital, siempre que se realiza cargando esa copia en el servidor de la biblioteca y se permite que el usuario la descargue en su ordenador por un tiempo limitado, es decir, que solo se puede descargar la copia durante el periodo del préstamo y que una vez transcurrido ese periodo, la copia deja de estar utilizable por ese usuario. Es decir, que durante el periodo de préstamo ningún otro usuario va a poder usar esa misma copia y que al finalizar el periodo de préstamo ese usuario ya tampoco va a poder, lógicamente, acceder a ese contenido. Y para llegar a esta conclusión, el tribunal tiene que recorrer un camino un poco tortuoso y le viene bien y acude a la normativa internacional, el Tratado de la OMPI del año 96 sobre derechos de autor, que establece los conceptos de objetos, de copias, de original, a los efectos de lo que es ahí el derecho de alquiler, el artículo 7. En ese tratado, en la declaración concertada, el artículo 7, queda claro que original y copias son conceptos que se deben aplicar de forma exclusiva a objetos tangibles y, por tanto, estaría excluido de la noción de alquiler cualquier, digamos, objeto intangible o ejemplar no fijado como una copia digital. Y esto lo tiene claro el tribunal y no cabe duda a partir del análisis del Tratado de la OMPI, que es de donde venía la norma, digamos, en que se podía apoyar la norma comunitaria sobre el alquiler. Ahora bien, de manera interesante, el tribunal dice que aunque la directiva se refiere de forma conjunta y parece que abarcando ambos por igual al derecho de alquiler y al derecho de préstamo, en realidad a nivel comunitario son dos derechos diferentes y pueden llevar un régimen diferente. Y por tanto, no resulta que el legislador de la Unión necesariamente ha querido dar el mismo significado a los conceptos de original o copias, tanto para el alquiler como para el préstamo. De forma que como el legislador ha definido de manera separada esas dos nociones, los objetos sobre los que se proyectan no tienen por qué ser idénticos, la conclusión a la que llega es que, aunque desde luego no puede dejar de reconocerse que en materia de alquiler los objetos en cuestión, original y copias, tienen que ser soportes tangibles, sin embargo no hay nada en el Tratado OMPI, porque no lo regula directamente, ni en la declaración concertada del artículo 7, que impida que el concepto de préstamo sí que se aplique
a ciertos préstamos realizados en formato puramente digital, en forma virtual. Así que, digamos, muy curiosamente, todo ese camino es para al final desembocar en la idea de que lo que es aplicable al alquiler, y no hay duda, sin embargo, no es extrapolable al préstamo, ¿no? Es una sentencia que también generó muchísima controversia porque hay quien dice que es un tanto forzado llegar a esta diferenciación y que, por el contrario, la noción de préstamo también debería entenderse siempre estrictamente en el ámbito de los objetos puramente físicos o tangibles. Pero aquí hay este pequeñito paso que dio el tribunal hacia el préstamo digital o virtual, ¿no? Y la última de las sentencias de esta serie que tiene que ver con interpretación de normas basándonos en los textos internacionales es una sentencia de gran relevancia cuyos efectos todavía son imprevisibles o no han sido materializados. Es una sentencia que procede de un procedimiento judicial español iniciado en España por las entidades de gestión de los productores de fonogramas y los artistas musicales, AGEDI y AIE, contra un conocido operador de televisión en España, A3 Media, que desembocó en una cuestión prejudicial que se planteó cuando el caso estaba en casación ante el Tribunal Supremo y que dio lugar a una pregunta acerca de qué pasaba con los fonogramas comerciales que son objeto de sincronización en las obras audiovisuales, ¿no? Si se puede entender que cuando hablamos de fonograma o reproducción de un fonograma, estos conceptos también siguen presentes cuando el fonograma ha sido sincronizado en una grabación audiovisual que contiene la fijación de una obra audiovisual. Y en caso de que la respuesta a esa pregunta fuera afirmativa, si una entidad televisiva que utilice, que comunica al público esas grabaciones audiovisuales que contienen obras audiovisuales, está entonces obligada a pagar a los productores, a los artistas, el derecho de remuneración equitativa y única que en Europa se prevé en el artículo 8.2 de esas directivas. Bueno, es la misma directiva que se consolidó en el año 2006 y que, por tanto, para un periodo habría que aplicar la directiva del año 92 y para el periodo posterior la del 2006. El asunto, el litigio principal abarcaba un periodo tan largo que estaba regido en unos años por la primera directiva y en otros años por la segunda directiva. ¿Qué concluye el tribunal aquí? De forma también muy interesante, chocante para muchos y que ha dado lugar a una gran polémica. Pues la conclusión del tribunal es que ese artículo se debe interpretar en el sentido de que los usuarios, aquí los operadores de televisión, no tienen que pagar esa remuneración equitativa y única a los productores y a los artistas cuando comunican al público obras audiovisuales en las que estén incorporados o sincronizados fonogramas o copias de fonogramas. ¿Por qué razón? Pues porque cuando el fonograma se incorpora en una obra audiovisual, diríamos que se diluye o pierde su condición de fonograma en la medida en que pasa a formar parte de esa obra y, por tanto, la comunicación pública de ese contenido audiovisual ya no se puede considerar comunicación pública del fonograma sincronizado en ella. Por tanto, no devenga esa remuneración equitativa. Como digo, esto a nivel interno dio lugar a que el caso volviera al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo resolvió, lógicamente, en línea con lo que había dicho el Tribunal de Justicia y ahora el caso está pendiente de ejecución en sede del Tribunal de Instancia y, por tanto, ver en qué se concreta, ¿no?, este efecto, este impacto de que los fonogramas sincronizados en obras audiovisuales, digamos, no dan lugar a esta remuneración equitativa. Esta sentencia, entre los muchos elementos que contiene también varias reflexiones en donde se lleva a cabo una interpretación de la directiva remitiéndose a los conceptos o antecedentes a nivel internacional, que eran la Convención de Roma para el periodo primero y el TOIEF para ese periodo posterior, ¿no? Uno era antecedente de la directiva del año 92 y el otro de la versión consolidada del año 2006. Lo que se dice o lo que se fija el tribunal es que, sin duda, en esas convenciones, en esos instrumentos internacionales, el concepto de fonograma se define como fijación exclusivamente sonora y, por tanto, una fijación que incluye imágenes y sonidos ya no puede ser calificada de un fonograma ni de una copia de fonograma. La directiva, a partir de 2006,
lógicamente tenía que respetar el concepto equivalente en el TOEIF, y en el TOEIF ha habido una pequeña variación, nos decía que se entiende por fonograma toda fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación o de otros sonidos o de una representación, por ejemplo, digital de sonidos, que no sea en forma de una fijación incluida en una obra cinematográfica o audiovisual. Aquí incluso había una especificación mayor, ¿no? Que ya parece que excluía que la, digamos, banda sonora de una obra cinematográfica basada en fonogramas pudiera calificarse como fonograma en sí misma, ¿no? El tribunal aquí también acude a la guía de los tratados OMPI de 1996, en donde hace toda esa exégesis para llegar a la conclusión de que en estos casos el fonograma habría quedado diluido en la banda sonora y, por consiguiente, no daría lugar a esa utilización posterior por parte del operador televisivo. Como podéis figurar, es una resolución, insisto, de fuerte impacto tanto conceptual como económico, ¿no? Diríamos, en este campo. Y ya enfoco o enfilo la parte final de mi intervención. Delia, si me queréis interrumpir o lo que sea, por favor, decidme, si no, continúo con los últimos casos que os iba a comentar. Y esto se refiere a aquellos casos en que la armonización comunitaria o las competencias de la Unión se presentan como un límite que pone coto a la capacidad de los legisladores nacionales para legislar de manera más amplia que lo que dice la armonización comunitaria. Es decir, aquí se aprecia una especie de tensión entre la norma comunitaria más estricta y la norma internacional aparentemente más amplia, o que podría dar lugar a efectos distintos, basándonos, por ejemplo, directamente en Berna, pero cuando estemos entre Estados miembros de la Unión, lo que recuerda el tribunal es que hay una primacía del derecho de la Unión sobre la norma convencional y una prevalencia de la competencia de la Unión para establecer también, en su caso, modulaciones o restricciones o reservas en el ámbito de esos convenios internacionales. Voy a contar 2 o 3 casos y con eso daría paso al debate. Uno de ellos es también otro caso muy conocido, el caso Svensson, que también es un caso de comunicación pública, pero es un caso de comunicación pública en el ámbito de Internet, nada que ver con las habitaciones de hotel, y de manera también que causa cierta perplejidad, el tribunal llegó a conclusiones bastante diferentes de las que había llegado siempre en materia de aparatos instalados en habitaciones de hotel. Porque si la pregunta era si instalar un aparato de televisión en una habitación de hotel dando lugar a una especie de recomunicación de una obra radiodifundida es un nuevo acto de comunicación pública, pues entonces podría pensarse que el que realiza un enlace, un link, un hipervínculo a un contenido que ya previamente está difundido en Internet, pues también da lugar a un nuevo acto de comunicación pública. En este caso, conoceréis, se enfrentaban en el litigio principal una serie de periodistas que habían publicado sus artículos en el Göteborgs-Posten, en un periódico en abierto en Suecia, frente a una empresa de clipping, de seguimiento de medios, que daba a sus clientes reseñas de artículos de prensa por la vía de enlazar directamente a los artículos que estaban en abierto. Y aquí se planteaba entonces si nos encontrábamos ante un acto de comunicación, lo primero, y si esa comunicación iba dirigida a un público, parece que sí, porque es el público de Internet, pero sobre todo a un público nuevo, un público distinto del que ya podía haber tenido en mente el comunicador inicial, ¿no? La primera cuestión se resolvió en sentido afirmativo. El Tribunal de Justicia no dudó en que establecer un enlace es un acto de comunicación, es una técnica que permite comunicar, no es algo puramente técnico, no es un acto de pura intermediación, es algo que se había venido defendiendo mucho, pero esta sentencia, al menos a nivel europeo, tiró por tierra todas esas tesis de que los enlazadores no comunican, sí que comunican, dijo el tribunal, porque dan acceso, dan un nuevo acceso, dan una nueva vía de acceso a un contenido, que es verdad que ya está puesto en red, pero permite que, que se pueda volver a acceder a ese contenido.
Por tanto, es importante, ¿no?, que para comunicar, según esta sentencia, no hace falta disponer uno mismo del contenido, no hace falta transmitirlo de manera directa. Se puede hacer indirectamente a través de un link, aprovechando de que eso ya está puesto en la red. Y, por tanto, este paso conceptual fue muy importante. El enlace dejó de verse como algo puramente técnico, de pura intermediación y sin trascendencia desde el punto de vista de los derechos de autor. Ahora bien, faltaba la segunda parte. Esa comunicación era una comunicación al público, era una comunicación a un público distinto del que ya había tenido el contenido que estaba puesto en la red, el contenido enlazado. Aquí el tribunal introdujo algunos elementos que, bueno, complican, ¿no?, un poco el análisis. Dice, bueno, si la obra enlazada, el contenido enlazado, el contenido protegido enlazado, fuera accesible libremente en Internet, como pasaba con los artículos del señor Svensson y de los demás periodistas, y ha sido allí publicado con el permiso, con la autorización de sus titulares y sin ninguna medida de restricción de acceso, que era lo que pasaba aquí, porque no eran artículos de prensa en abierto, no era contenido premium de ningún periódico. Entonces, el acto de comunicación inicial da cobertura a los actos posteriores que se hagan mediante la técnica del enlazado, porque el público de la página de enlaces no se puede considerar un público nuevo o diferente, o un público que no hubiera sido ya contemplado por los titulares cuando aceptaron esa comunicación inicial. Fijaros qué distinto, ¿no?, respecto de el caso de los hoteles. Podríamos decir, bueno, cuando ya una titular acepta que se radiodifunda una obra por radio o por televisión, ya debe admitir que después, si lo hace de forma libremente accesible, cuando un hotelero interviene y coloca un aparato, etcétera, redifunde aquello, ahí ya no hay un acto relevante porque los espectadores podían haber sido tenidos en cuenta por el titular. Esas personas que son clientes del hotel podían estar en su casa igualmente escuchando y viendo la obra. Bueno, no es esto lo que se dice en materia de hoteles, pero sí es esto lo que se dice en materia de enlaces. Es para la reflexión, ¿no? Por tanto, de este estándar, aquí me abundo un poquito más porque la sentencia me parece relevante, se infiere que si el contenido no fuera libremente accesible en el origen, pues sí había medidas de restricción de acceso, por ejemplo, una barrera de pago, unas claves de acceso, entonces el enlace sí puede servir para sortear esas medidas, entonces ahí, lógicamente, daría acceso a un público que no había sido tenido en cuenta por el titular. El titular había puesto esa restricción de acceso, si el enlace se la salta, ese segmento de público sí que es nuevo, ¿vale? Por tanto, ahí sí que habría comunicación pública. Lo mismo si el enlace va a parar a un contenido que no ha sido puesto por el titular. Porque es que en este caso directamente, por ejemplo, una página ilícita, ¿no?, donde el enlace dirige a una página pirata, bueno, obviamente el público de la página de enlace nunca ha podido ser tenido en consideración por el titular porque, para empezar, el contenido enlazado no lo puso el titular en Internet, ¿no? Por tanto, no se da tampoco las condiciones que dice el tribunal. Pero, ¿por qué me fijo en esta sentencia? No tanto por esta interpretación, fijaros, sino porque se le preguntó una última pregunta de la cuestión prejudicial dirigida al tribunal, era si, oiga, dando por bueno que a lo mejor usted me dice que esto no es un acto de comunicación al público, como efectivamente dijo el tribunal que no lo era en esas condiciones, ¿podría un Estado miembro proteger más a los titulares haciendo que la noción de comunicación al público abarque más cosas que lo que prevé la Directiva 2001/29? O sea que, aunque usted interprete que el artículo 3.1 de esa directiva llega hasta donde llega, yo le pregunto si los Estados miembros pueden llegar más lejos que el legislador de la Unión. Y la respuesta fue que no, ni siquiera con base en esa previsión del artículo 20 que dice que los Estados pueden adoptar arreglos particulares para dar a los titulares derechos más amplios de los que allí se prevén. El tribunal dice, no, la labor armonizadora aquí es una labor que hace una demarcación de lo que los Estados miembros pueden hacer y pueden no hacer. Si se permitiera a los Estados miembros proteger más ampliamente a los titulares, estaríamos digamos, desarmonizando el mercado interior. El objetivo aquí es una armonización de mínimos, pero también, digamos, de máximos. Entonces, aunque un convenio internacional en teoría permitiera a un Estado adoptar una medida, pero esa medida es contraria al derecho de la Unión, en tanto no esté obligado a esa medida por el convenio, el Estado miembro se debe abstener de adoptar esa medida. Por tanto, aquí el tribunal dice no se podría lograr el objetivo de la directiva si los Estados
pudieran incorporar en la noción de comunicación al público más actos y, por tanto, los Estados miembros se deben abstener de ejercer la facultad que, con base en el convenio de Berna, en principio tendrían, que es una facultad, no una obligación, y, por tanto, no pueden proteger, aunque quisieran, no pueden proteger más ampliamente a los titulares de derechos de autor, diciendo que la comunicación al público en ese país es algo más y, por ejemplo, diciendo que cualquier enlace o el establecimiento de cualquier enlace bajo cualquier condición es un acto de comunicación pública. Esto lo impidió el Tribunal de Justicia también en esta sentencia, en las sentencias Benson. Por tanto, me parece doblemente importante esta resolución. Fijaros ya, en una sentencia anterior de apenas 2 años antes, la sentencia Martin Luxan, ya había venido a decir el tribunal algo en esta misma línea. En este caso, era un litigio que enfrentaba a un director de cine con su productora. El productor había llevado a cabo la explotación en Internet de la película sin respetar la reserva de derechos que el autor había hecho por contrato, y el productor alegaba que bajo la ley austríaca hay prevista una cesión legal tan amplia a favor del productor que las cláusulas del contrato que hablaban de una reserva de derechos a favor del director eran papel mojado. Incluso se consideraba el único legitimado para cobrar el canon compensatorio por copia privada, tanto por la parte del productor como por los derechos del autor que se le habrían cedido por contrato, por esa cesión legal. El tribunal, en este caso, dice que los derechos de explotación de las películas, lo dice el derecho de la Unión, corresponden de pleno derecho, directa y originariamente al director principal. Y luego algunos coautores. Eso ya ahí pueden los legisladores nacionales variar. Pero el director, como mínimo, tiene que ser autor y titular originario y no se puede establecer a favor del productor ninguna cesión por el derecho nacional que sea una presunción de cesión tan absoluta que desplace totalmente el derecho del director e incluso que le prive de los derechos de tipo compensatorio como el de remuneración por copia privada. Y hace aquí también el tribunal esa interpretación, es por tanto donde por primera vez la hace, en el sentido de decir que aunque el productor y el gobierno austríaco habían alegado ante el tribunal que el convenio de Berna permiten dar los derechos sobre la obra cinematográfica enteramente al productor, y es verdad que el artículo 14 bis del convenio permite que los estados parte prevean una fórmula de atribución legal al productor tan amplia como sostenía la parte demandada. Sin embargo, cuidado, porque una vez que esta materia luego ha sido objeto de regulación a través del derecho comunitario, de armonización comunitaria, entonces ya los estados parte de Berna están a su vez limitados. Aunque el convenio permita adoptar una medida con base en el convenio de Berna sería factible, si esa medida es contraria al derecho de la Unión, entonces el Estado miembro se tiene que abstener de adoptarla, de llevarla a cabo. ¿De acuerdo? Y un par de casos más. El caso Ricordi, que es un caso de plazo de protección, es un caso muy interesante que quizás también os suene. Enfrentaba a una editorial musical frente al Estado Land de Hesse, en Alemania, que había organizado unas representaciones de la ópera sin permiso de Ricordi. Ricordi era la editorial musical que tenía los derechos de Puccini. Puccini falleció en el 24. Estas óperas se habían programado para las temporadas 93, 94, 94, 95 y había la duda de si Puccini estaba protegido entonces en Alemania o no. ¿Por qué? Porque la ley alemana preveía un plazo de protección de 70 años tras la muerte del autor, correcta, y por tanto, con base en ella, evidentemente, todavía Puccini estaba protegido en el año 94, pero la ley italiana no. La ley italiana preveía un plazo de solo 56 años. Según el Estado de Hessen, la que procedía a aplicar aquí era la ley italiana por el origen de la obra, y la ley alemana permitía además distinguir la protección en función de la nacionalidad, digamos, del autor. A los autores extranjeros, salvo que fueran obras que hubieran aparecido por primera vez o casi por primera vez también en Alemania, solo tendrían la protección de los tratados internacionales. Y el convenio de Berna prevé un mínimo de 50 años y es verdad que deja que los estados parte pongan plazos más largos, y Alemania e Italia lo habían hecho, uno tenía 70 y otro tenía 56, pero lógicamente Ricordi reivindicaba el plazo más largo de Alemania, Hessen reivindicaba el más corto de Italia, y según el Tribunal Supremo Alemán, en principio,
es verdad que dado que la ópera había sido, en este caso era la Bohème, había sido divulgada primeramente en Italia, digamos, el origen claramente era este y los derechos habrían expirado pasados 56 años de la muerte de Puccini, ¿no? Pero dudó de si se debía aplicar o no a los autores fallecidos antes de la entrada en vigor del Tratado de la Comunidad Europea, en el caso de Puccini, el principio de no discriminación. Y por eso, en último extremo, planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, que en respuesta a la misma dijo que efectivamente no había ningún problema en que el autor hubiera fallecido antes de que entrara en vigor esa disposición de los tratados y había que aplicar el criterio de no discriminación. Por tanto, no podía en Alemania distinguirse entre la protección de autores alemanes y la protección de autores de otro Estado de la Unión, dispensando a estos un plazo más corto. Había que respetar el plazo más largo. Y hay toda una disquisición en la sentencia sobre cómo se calcularía esto aplicando el artículo 7.8 del convenio de Berna. El tribunal de referencia hacía algunas reflexiones en el sentido de que en tanto la situación estuviera completamente objetivada y fuera previsible, se podía entender que cabía aplicar ese criterio discriminatorio, pero finalmente prevalece, como os decía, la idea de que el Tratado de la Comunidad Europea impide cualquier discriminación basada en la nacionalidad. Y lo que dice el Tribunal de Justicia aquí es que en últimos extremos se estaba haciendo una discriminación por razón de la nacionalidad. Por tanto, no procedía ese mecanismo de comparación de plazos propio de Berna cuando estemos entre dos Estados miembros. Ahí no queda más que respetar a los nacionales de cualquier otro Estado miembro el plazo más largo. He hecho una pequeña mención aquí a la sentencia Soulier, que es la penúltima de las que os quiero hablar y ya sé que me estoy alargando y probablemente os esté cansando un poco, pero simplemente os la cuento muy rapidito. Es una sentencia sobre la ley francesa de libros indisponibles o obras fuera de comercio, libros fuera de comercio, que se puso en solfa porque preveía que las sociedades de gestión pudieran, digamos, atribuir derechos sobre los libros no disponibles, libros que ya no estaban siendo objeto de publicación o comercialización, permitiendo en teoría que los autores o editores se opusieran a esto, pero permitiéndolo de tal forma o bajo ciertas condiciones que planteaba dudas sobre si realmente se estaba estableciendo una carga demasiado complicada o dificultosa sobre los autores editores para poder hacer valer sus derechos. Y aquí, interesantemente, la sentencia del Tribunal de Justicia hace una reflexión sobre que estos derechos exclusivos, como el de reproducción y comunicación pública, deben ser derechos que dan una facultad de oponerse con carácter previo a cualquier utilización de la obra. Y que es verdad que el consentimiento no tiene por qué ser explícito. Y fijémonos, el propio tribunal en la sentencia Svensson de alguna forma aceptó que el consentimiento del titular que pone una cosa en la Internet sin ninguna medida de restricción de acceso es una especie de consentimiento implícito. Pero tiene que ser que el autor no ignore, ¿no?, que está teniendo lugar esa posible utilización y tenga la posibilidad de prohibir esa utilización. Desde luego, en el caso de los enlaces, con tal de retirar el contenido de Internet, se desvirtúa el enlace. En este caso, la normativa francesa sobre obras indisponibles no incluía, a juicio del tribunal, un mecanismo que garantizase que los titulares iban a tener una información transparente, una información efectiva, de forma que pudieran reaccionar para impedir que sus obras estuvieran siendo utilizadas por esas sociedades de gestión, estuvieran siendo, digamos, licenciadas. No estaban garantizadas suficientes condiciones para hacer valer, digamos, su opt-out, su derecho de opt-out. Esto es algo que en las directivas posteriormente sí que se ha recogido en obras huérfanas o en obras fuera del comercio, fuera del circuito comercial, y sí que se prevé un sistema de publicidad muy aquilatado para que los titulares puedan sacar del sistema sus obras, sean los autores o los editores. Y digo que es interesante esta sentencia porque es de las pocas que hace una reflexión directa también del convenio de Berna y concretamente del artículo 5.2, cuando habla que se debe garantizar a los titulares no solo la titularidad de sus derechos, sino su ejercicio efectivo, su ejercicio preventivo, sin el sometimiento a ninguna formalidad. Acordémonos que en Berna no puede haber cargas de registro. Los derechos de autor se protegen sin necesidad de ninguna, digamos, formalidad
que condicione la protección, más allá de la misma mera creación. Por lo tanto, prever una carga excesiva, como preveía la ley francesa, para que esos titulares pudiesen hacer valer, digamos, su derecho y prohibir ese uso con el cual no estaban de acuerdo, pues era, digamos, una medida que se apartaba del convenio de Berna, que debía ser hecho, digamos, efectivo por aplicación de la Directiva 2001-29, que en definitiva se basa en el Tratado OMPI del año 96 y por ahí en los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna. La ultimísima sentencia, y no la voy a comentar en extenso porque es demasiado compleja, pero la tenéis en la presentación y la podréis ver, es una sentencia efectivamente muy de derecho internacional puro, que Delia seguro que la ha disfrutado y estudiado, que es la sentencia que, así resumidamente, se dice Recorded Artists, es decir, RAP, PPL, pues son dos sociedades de gestión de artistas y productores fonográficos que contendían entre sí porque, según la Sociedad de los Artistas, la norma de la ley irlandesa que preveía que aquellos artistas que no sean nacionales de un Estado miembro ni residentes en él y cuyas interpretaciones tampoco procedan de una grabación sonora hecha en el espacio económico europeo, no les corresponde una parte de la remuneración conjunta que se les reconoce a artistas y productores. Los productores decían que en función de la ley irlandesa, cuando el artista fuera extranjero de un país tercero y no residentes en Europa o de interpretaciones que no estén en fonogramas hechos en Europa, el artista no tiene un derecho y por lo tanto no tenían por qué repartir con él esas recaudaciones, ¿no? La cuestión era si un Estado miembro tenía margen para establecer los criterios por los cuales se determine qué artistas, ¿no? Desde el punto de vista del ámbito personal, qué artistas tienen o no derecho a la remuneración del artículo 8.2 de esta directiva, ¿no? En particular, sobre si podían restringir, ¿no?, la protección a artistas procedentes de fuera del espacio económico europeo. Esto, lógicamente, está pensando sobre todo en los artistas musicales del ámbito de Estados Unidos, ¿no? Porque todo ello se combina con esa reserva que tiene hecha Estados Unidos al Tratado TOIEF, por el cual no se reconoce allí un derecho equivalente de compensación equitativa a favor de artistas de otras jurisdicciones. Se quiebra la reciprocidad. La cuestión es si un Estado miembro puede, a su vez, digamos, tomar este tipo de medidas en su ley que suponen reaccionar a la reserva estadounidense. Lo que dice el tribunal en su respuesta a la cuestión sometida es que, digamos, interpretando la directiva a la luz del convenio TOIEF, no puede un Estado miembro, al delimitar el círculo de artistas protegidos, excluir a los artistas de estados terceros, no pertenecientes al espacio económico europeo. Y que cualquier reserva que haya que hacer o se piense conveniente la tendrá que establecer el legislador de la Unión, porque es una materia armonizada y, por lo tanto, no pueden los países miembros, a su sola voluntad, digamos, establecer contrarreservas o cautelas para excluir de la reciprocidad a los artistas de ciertos países. Digamos que aquí luego os he desarrollado cómo esto se trata en esta sentencia, pero si os parece bien, no lo desarrollaría ahora aquí. Dejo de compartir y imagino que ahora ya no estoy compartiendo. Bueno, gracias por la escucha. Perdonad si me he extendido en algún punto un poco excesivamente. Y ahora, por supuesto, encantado de compartir con vosotros un coloquio o escuchar vuestros comentarios, observaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Una exposición extraordinaria fuera de lo común, porque hay que tener este manejo de las resoluciones del Tribunal de Justicia Europeo. Realmente excepcional. Gracias, Rafael, nuevamente. Gracias. Y vamos a pasar a las preguntas que están en el chat, pero antes Pablo Webright levantó la mano, así que si quiere
querés decir algo, Pablo, preguntar algo, desbloquea tu micrófono y hacer la pregunta directamente. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, Ah, sí. sí. Bueno, sí. Felicitaciones por la exposición de Rafael, sí, súper completa. No, lo único, más que una pregunta que era, no sé qué piensan los demás abogados argentinos, pero pienso que tal vez en Argentina los tribunales no han establecido una distinción, digamos, entre si es, digamos, como que han tendido a hacer una aplicación más generosa de los tratados internacionales, es decir, una aplicación más directa, donde los tratados, sobre todo en la primera época del acuerdo sobre los ATIC, tal vez pienso más en patentes, donde se han aplicado directamente medidas cautelares en base al artículo 50 del ATIC, y que también se ha aplicado en muchos casos la Convención de Roma, o incluso el convenio de Berna en el caso, bueno, de los hoteles, que acá han sido mencionados en plenarios que ha habido sobre comunicación pública de fonogramas o de obras en hoteles, donde se ha dicho que la comunicación pública dentro de habitaciones de hotel es comunicación pública por la cual hay que pagar. Entonces, me llamó la atención esa distinción y me pareció que en Argentina tal vez hubo una tendencia a aplicar más directamente los tratados, ¿no? Era eso, pero no sé si todos están de acuerdo con esta reflexión mía. ¿Me escuchan? Sí, te hemos escuchado. Es una opinión, creo que estás en lo cierto, pero Sí. no sé qué opina Rafael. Pues claro, no conozco, ¿no?, la experiencia Claro, y práctica vuestra en los tribunales. Aquí, desde luego, a nivel nacional español, sí que ocurre, como yo contaba, que no se suelen invocar, más que a efectos interpretativos, las normas de algún convenio de estos a los que nos veníamos refiriendo, y siempre hay que apoyar en la norma nacional el argumento de qué se trata. No he visto tampoco razonamientos directos del juez haciendo una explicación, digamos, una extensión argumentativa sobre normas directas de los tratados, si no es conectándolas primero con, seguramente, las directivas, porque aquí primero siempre pasa por ese tamiz, digamos, intermedio de la norma regional y luego por la norma nacional. E incluso las directivas, como sabéis, salvo que haya un incumplimiento del Estado que ha tardado en transponerlas, tampoco en principio generan, ¿no?, esa eficacia directa, y tienes que acudir al acto de transposición de derecho interno para poder invocar ¿no?, una facultad, algo individualizable, un derecho, una pretensión articulable a nivel judicial. Por lo tanto, aquí sí que yo diría que la experiencia es esa, de que la norma internacional queda en un plano de obligación hacia los Estados, y solo cuando ya ha dado lugar a esa producción posterior puede ser objeto de invocación a nivel judicial, a nivel de una pretensión judicial, etcétera. muchas gracias. Acá la mecánica en realidad de estos encuentros es que las preguntas se hacen por escrito y ahora las voy a leer para si hay alguna para contestar. Hay diversos comentarios. Quiero decirles, recordarles más vale, que en el canal del colegio en YouTube, dentro de unos 15 días se cuelga esta actividad que está siendo grabada para poderla ver en diferido a las personas que no hayan podido asistir. Eh,
acá ya estoy contestando una pregunta que dice si hay que hacer las preguntas al final, sí, y yo las estoy repasando. Claudio Schiffer agradece la exposición. También Diana Rey, excelente exposición, gracias, dice. También Mariana Rocha, que dice, profesor, tengo una inquietud sobre Netflix y el concepto de comunicación al público. En estos casos, las cuentas premium pueden ser incluidas en el servicio de un hotel. ¿Quieres que te la repita? Está en el chat. No, sí, es verdad, lo estoy leyendo aquí mientras la leías, la veía en el chat. Sí, es una pregunta interesante porque ahora se está hablando mucho de esta alternativa en los establecimientos hoteleros y un poco como consecuencia también quizás de la presión que el hotelero percibe, ¿no? Como sabéis, la sensibilidad de los establecimientos hoteleros hacia el mundo de la propiedad intelectual es muy distinta a la que podemos tener o desde el punto de vista de los titulares y tienden incluso a confundir las diferentes capas de derechos que se les presentan, porque aparece a veces pues, el autor, digamos que hasta ahí suelen llegar más la sociedad de autores y compositores o de editores, los productores de fonogramas, luego ya el hotelero empieza a tener más dificultades con los productores audiovisuales o artistas del medio audiovisual, no termina de sumar todas esas piezas, ¿no? Entonces, el fenómeno tradicional del uso de obras en hoteles era el de la instalación, como hemos visto, de receptores de televisión que dan lugar a una retransmisión y así es como, por ejemplo, el Tribunal de Justicia lo ve, ¿no? Que dice que es un organismo distinto del de origen que retransmite. Claro, en el caso de los servicios de plataformas de vídeo a la carta como Netflix, con cuentas de pago, que pueden ser suministrados a veces por el propio hotelero, aquí no se daría una retransmisión, porque no estaríamos redifundiendo una emisión primaria, estaríamos dando servicio directo de contenidos a la carta y, por tanto, el hotelero tendrá que adquirir, obviamente, la suscripción del servicio y, normalmente, la compañía que presta el servicio de vídeo a la carta está provista de los derechos necesarios y, por lo tanto, en principio, por lo menos con respecto a las producciones audiovisuales, suelen ser suficientes los permisos directos para que el hotelero haga ese uso. Es verdad que algún derecho secundario de utilización de obras o de fonogramas, pensemos, no estaría liquidado ahí y entonces también, aunque utilices un servicio tipo Netflix, puedes tener que liquidar, digamos, derechos posteriormente con algunas de las entidades de gestión. Probablemente no ya con productores audiovisuales, pero sí con autores musicales, artistas musicales o productores de fonogramas, ¿no? En Europa, con la salvedad que se ha dicho que los fonogramas sincronizados en obra audiovisual, series y películas, en principio, no pueden ser luego objeto de una comunicación. Distinto, fijaros, de este caso en el que es el hotelero mismo el que suministra el servicio de vídeo a la carta, es aquel caso que nos encontramos ya también en muchos hoteles, en donde lo único que proporciona el hotelero es una televisión smart con acceso a aplicaciones para que cada cual meta sus claves de acceso al servicio, sea en la plataforma que sea, Disney o Netflix o lo que sea, y sea ya el usuario el que introduzca sus claves y, por tanto, ahí el hotelero no le está comunicando nada, sino que hay un acto de pura recepción. El hotelero, ahí sí, diría yo, parece más claro, que facilita una mera instalación material, igual que cuando te da la Wi-Fi y tú puedes acceder, por ejemplo, en tu tableta, pues a ver programas, ¿no? O vídeos en YouTube o lo que sea, o una suscripción. Entonces, en definitiva, ahí sí que yo distinguiría entre servicio de pago que el hotelero suministra y él liquida con la compañía de tipo Netflix o aplicación pura y dura para que el huésped meta sus claves de acceso. En este segundo y último caso, yo creo que el hotel no realiza una actividad, diríamos, relevante desde el punto de vista de la propiedad intelectual. Pero todo esto dicho siempre con cautela y con prudencia, como se debe decir estas cosas, ¿no? En asuntos que todavía están por descubrirse y por desarrollarse por completo, porque esto es relativamente novedoso. Así es, y muy ingenioso por parte de los hoteles.
pero bueno, como tú bien dices, hay que ver, estamos frente a todas prácticas nuevas que hay que analizar y ver cómo funcionan realmente. Bueno, acá Pablo Webright hace otra pregunta. Muchas gracias, dice Mariana Rocha, clarísimo. Y Pablo Webright hace otra pregunta. ¿Cómo puede conciliarse la diferente interpretación del Tribunal de Justicia Europeo sobre el concepto de público en el caso de obras comunicadas al público en habitaciones de hotel y en el caso de enlaces de Internet? Sí, justo esta pregunta incide en uno de los temas que yo antes mencionaba, porque llama la atención que en el ámbito clásico, por así decir, de la redifusión de obras por el hotelero, como que no se duda, ¿no?, de que ahí hay ese acto de nueva comunicación a un público nuevo, a un segmento de público nuevo, que son los huéspedes. Pero en materia de enlaces, y probablemente el tribunal, movido por la necesidad de no bloquear en exceso la típica actividad de Internet, como es el hiperenlazado, ahí digamos que se llenó de cautela a la hora de establecer sin más ni más que el establecimiento de un enlace iba a ser en todo caso un acto de comunicación a un público nuevo. Y entonces introdujo ese matiz y dijo, bueno, si estamos ante enlaces que llevan a contenidos abiertos, en donde el propio comunicador inicial con su aquiescencia ha puesto aquello en Internet, entonces no hay un público realmente nuevo. Todo lo que subes a Internet sin restricciones de acceso es como si lo hicieras accesible a todos los internautas. Y cualquier enlace que se haga respecto de ello sería inocuo para los derechos de autor. ¿Cuál puede ser la forma de conciliar las dos tesis? Porque uno diría, pues está diciéndome una cosa y la contraria, ¿no?, según en qué sector nos movamos. Bueno, yo creo que el tribunal es consciente de que los enlaces, y antes lo dejé caer, los enlaces dejan de funcionar cuando la persona que ha colocado el contenido inicialmente en Internet, el contenido enlazado, lo retira de esa página. Yo puedo, digamos, hacer que los enlaces dirigidos a mis contenidos dejen de funcionar simplemente quitando el contenido de la página inicial. Es verdad que es un poco matar moscas a cañonazos, pero puedo hacerlo. Tengo en mi mano, digamos, la capacidad de retirarlo, cosa que en el caso de la radiodifusión retransmitida por hoteleros, una vez que ya la obra ha sido radiodifundida, ya no se puede volver a meter el genio en la botella. Las señales de televisión ya no las podemos echar para atrás, digamos, ¿no? Mientras que el contenido en Internet, como es un acto permanencial, en cualquier momento yo puedo desactivarlo. Esa es también la razón por la que el tribunal, en una sentencia posterior, que os recordaréis, el caso de la fotografía, o caso Córdoba, o caso Renkov, que era un trabajo de una niña en un instituto alemán que había usado una foto de una revista de viajes sin permiso, dijo, bueno, cuidado, se preguntaba al tribunal, ¿va usted a decir lo mismo que en materia de enlaces cuando alguien se descarga una foto de Internet y la vuelve a cargar en otra página? Porque al fin y al cabo era un contenido que estaba libremente accesible, la foto de la revista, cualquiera la podía ver y descargar. Y la niña la utilizó para su trabajo y la volvió a subir en su colegio. Dijo el tribunal, no, aquí no podemos aplicar la teoría de los enlaces, por la sencilla razón de que ahí no hay un enlace, hay un acto de descarga, hay una interrupción de la comunicación y el contenido es puesto en la segunda página sin enlazar. Por tanto, aunque el autor de la fotografía de la revista de viajes quitara la fotografía de la página inicial, la foto seguiría en la página web del instituto de la niña. Por lo tanto, al no haber enlace, no hay control, ¿eh? Y por eso el tribunal ha establecido en materia de enlaces una tesis tan particular que no es extrapolable a ningún otro caso que se nos ocurra, creo yo, de comunicación pública encadenada o de comunicación pública seguida de descarga y nueva comunicación. Bueno, no sé si con esto, Sí, Pablo. muy bien, muchas gracias. Bueno, no habiendo más preguntas, voy a volver a despedir no, el que hizo la pregunta, Pablo, dice perfecto. Bueno, me alegro que se haya quedado satisfecho. Bueno, Rafael, mil gracias y realmente apreciamos muchísimo que hayas aceptado participar de esta actividad del Colegio Público.
una de las más relevantes del año. Y nuevamente, cuando quieras, este es un foro abierto, aunque tienes muchas actividades, y no creo que, pero no dejaremos de invitarte nuevamente. Muchas gracias. Gracias a vosotros, como os decía, y encantado de volver por aquí en alguna otra ocasión cuando vosotros lo tengáis a bien. Y a ti, gracias en particular, Delia, por la invitación. No, gracias a ti por esta exposición, por haberla aceptado enseguida, apenas te lo planteé, y además por esta exposición que nos has brindado, que no hay muchas personas que puedan hacerlo. Como Os lo has mandaré, hecho Delia, tú. si quieres, os mando el material, la presentación para que la podáis también difundir o ver. No, queda colgada dentro de 15 días, va a estar Vale. en el sitio del Colegio Público Bueno, en es verdad. YouTube. De acuerdo. Se hace siempre. Pero muchas gracias por este ofrecimiento y nuevamente muchas gracias. Bueno, Igual, muchas gracias. gracias. Y muchas gracias a Hasta otra todos quienes. ocasión. Hasta otra ocasión. Y bueno, suerte que deja la puerta abierta para otra invitación. Por supuesto. Bueno, Encantado. muchas gracias. Gracias a Hasta todos pronto. y hasta la próxima.